Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Biodiversas. Hoy estamos con una persona que ha dedicado su vida a estudiar las marimondas o también conocidas como los monos araña. Y bueno, empecemos. Bienvenido Andrés Link, es un placer estar acá y Martín, buenos días. Sash, Mil buenos gracias, días. Sasha, y mil Gracias por Martín, estar acá, tenerme acá. Andrés. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mil gracias. Andrés, bueno, cuéntanos cómo es que tú terminas estudiando biología y dentro de la biología dedicándote al estudio de las marimondas. Sí, bueno, es una historia larguísima, pero digamos que en resumen, yo empecé muy alejado del tema de las ciencias naturales. Yo empecé estudiando ingeniería industrial, pero yo siento que toda la vida me había gustado la naturaleza, simplemente no había tenido la oportunidad de vivirla un poco más. Me encantaba salir al campo, pero mi familia, pues realmente era una familia citadina, muy alejada, digamos, de esos ambientes medio incómodos. Pero en la universidad tuve la oportunidad, como estudiante de ingeniería, de ir a un sitio lindísimo en La Macarena, una estación de biodiversidad que tenía la universidad. Y en ese momento me encantó un poco como la belleza de la naturaleza y de esos sitios como tan llenos de interacciones donde cada día uno ve cosas nuevas, pero un poco también me fascinó ver a los estudiantes de biología como esa fascinación por los grupos que estudiaban, no sé, ese tema de la investigación me empezó a fascinar. Y entonces ahí realmente tomé la decisión de empezar la carrera de biología y ahí me fui enamorando de todo ese mundo, ¿no? Desde la primera clase que vi con un profesor que aprecio mucho, Felipe Gull. Yo creo que casi toda la gente que lo conoce lo aprecia mucho. Mm. Pues sentí como la inspiración y después simplemente es una fascinación natural de sorprenderse como con esa belleza de la vida, ¿no? O sea, lo que uno mire un grillo y lo que está haciendo, o un ave como corteja a su pareja, o un delfín, o sea, lo que uno mire y trata de explicar cómo se pudo dar todo esto, pues es imposible no maravillarse. Entonces ahí caí un poco en la biología, que me llevó un poco a No, no cayó, subió. subir, subí a, pues a estudiar lo que más me gustaba. Y ahí terminé un poco llegando a la historia de los micos en mi vida. Andrés, déjeme indagar en ese rol de ingeniería industrial, porque usted en la actualidad es profesor adjunto a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y es una historia, Era. pero es una Ah, historia bien bonita. Yo empecé, digamos, cuando volví, digamos, oficialmente a la universidad, vine como un postdoctorado en ciencias. Y se abrió una oportunidad muy bonita para hacer como una contratación conjunta. Realmente era profesor en administración y y en en ciencias ciencia. biológicas. Y era un tema muy lindo y yo creo que muy valioso que hay que seguir explorando. em, Porque hay todo un tema de sostenibilidad, hay una necesidad de integrar pues toda la actividad humana con la conservación, ¿cierto? Entonces ahí hay unos lazos interesantísimos y en la Universidad de los Andes la Facultad de Administración tiene una rama muy fuerte en sostenibilidad, hay una prioridad. Entonces ahí fue muy bonito, duré yo creo que unos 4 años en esa interfase, pero me jaló pues el amor por la ciencia básica, el amor por la naturaleza y aunque me encantaría haber seguido en esa posición, digamos, conjunta, no sé, con la vida tan corta que tenemos, quería dedicarle el 100% al estudio de la naturaleza. De la naturaleza. Andrés, cuéntame un poquito más sobre las marimondas, porque a pesar de que somos biólogos, yo, por ejemplo, no sé cuántas especies hay en Colombia de marimondas, no sé su estado de conservación actual, sé que están en peligro, pero no sé exactamente qué tanto en peligro están. Sí, no, Entonces, Sasha, eso me hace pensar que siempre decimos como qué tanto sabemos nosotros los colombianos y colombianas de la biodiversidad y sabemos más a veces de animales de África o de ujú. otros sitios, de pronto por las películas que de acá. Y no todo el mundo sabe que es una marimonda y bueno, de pronto no habría que saberlo, pero sí sería bonito saberlo. Así como las miles de especies que están acá al lado de nosotros y que viven como vecinas nuestras. Pero los monos araña, bueno, los monos araña son unos de los micos más grandes que hay en Sudamérica. Y son bien especiales en parte porque tienen esa cola prensil, o sea, se pueden agarrar de las ramas con la cola como si fuera otro brazo, por eso los llaman arañas, porque cuando uno los mira están como con las extremidades y la cola así como todas explayadas, como una araña. Pero son unos micos bien interesantes porque son digamos, bueno, tienen grupos familiares de muchos machos y muchas hembras. Los machos son los que se quedan en el grupo toda su vida y las hembras migran.
tienen relaciones sociales que duran décadas, o sea, son sociedades como las nuestras, individuos que interactúan con otros durante mucho tiempo, entonces hay miles de cosas hermosas para estudiar ahí, pero como especie son muy interesantes porque primero necesitan bosques en muy buen estado para sobrevivir, ellos principalmente comen frutas y son grandes, alcanzan a pesar 10 kilos, mantener esa dieta requiere grandes áreas para buscar las frutas en el bosque y también tienen unos ciclos de vida muy cortos. Las hembras, por ejemplo, se reproducen la primera vez a los 9 10 años, tienen una cría cada 3 años, entonces bueno, lo bueno es que viven 40 50 años también, pero cualquier amenaza que tenga, pues repercute muy rápido. Yo diría que son de los primeros animales que se extinguen, entonces, con lo maravillosos y hermosos que son, también son como un indicador importantísimo de donde hay marimondas, todavía hay unas condiciones buenas del bosque, entonces son una especie muy carismática e importante para nosotros. Cuéntenos un poco sobre eso, las especies carismáticas. Porque a veces uno, no me lo va a negar, pero pues uno ve el panda y uno quiere que conservemos el panda. El panda es muy carismático, muy bonito. ¿Cómo juega ese rol también de cómo percibimos a las especies y también las especies que son difíciles porque son, voy a llamarlas feas o tal vez no tan cercanas y no nos parecen animales espichables? ¿Cómo es ese rol en la conservación de esas Sí, especies que no necesariamente son lindas? yo creo que ese es un reto gigante y es un reto también de cómo lo usamos para el fin que queremos de conservación, ¿cierto? Sí, sin duda es mucho más difícil conservar a una cucaracha amenazada no sé, de una zona de Colombia. No va a tener esa repercusión en el público, aunque tenga el mismo derecho a vivir que un mono araña o que un panda, etcétera, ¿cierto? Y yo creo que desde los años como 60 o 70 se entendió que para llegar al público, para que la gente, digamos, sintiera un poquito de afinidad, esas especies espichables, esas especies carismáticas podían ser utilizadas como íconos para conservar todas las demás, ¿cierto? Entonces, si yo soy capaz de conservar al mono araña o al mono tití, pues también estoy conservando su ecosistema. Y eso es una buena estrategia. No quiere decir que éticamente todas las especies que comparten el planeta con nosotros tengan el mismo derecho a sobrevivir, ¿cierto? No por un criterio de pronto Humano. humano de esta especie es más fea, pero un punto bien interesante porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con una especie que de pronto tiene conflicto con nosotros? Entonces, claro, desde la ciudad yo quiero conservar todos los jaguares del mundo y se debería porque quedan muy pocos, de hecho, pero ¿qué pasa si yo estoy en, no sé, en una zona rural y tengo conflicto? Con algunos monos, ¿qué pasa si algunos monos vienen y se comen parte de mi maíz? ¿Cierto? Esas especies, por más bonitas que sean, también generan un conflicto y ahí es donde tenemos que empezar a buscar soluciones porque hay unas especies muy espichables y muy lindas y otras que de pronto no son, mejor dicho, compiten con nosotros como otra especie más y también pues tienen el derecho o nosotros como una especie muy influyente tenemos que pensar en las opciones para que podamos convivir con todas ellas. Andrés, ¿cómo ha sido digamos, tu paso por el Magdalena Medio con la Fundación Proyecto Primates? Tú pues tienes un trabajo allá, tienes una relación que han tejido con la comunidad muy bonita. em, y hay un tema cuando llega una institución, digamos, a conservar una especie a los territorios, y es que muchas veces hay conflictos entre la institución y de hecho es lo más normal es que esa relación no salga bien y es muy común llegar a los territorios y encontrarse con las comunidades odiando a la institución, no queriendo saber absolutamente nada de la institución. Y creo que con Proyecto Primates no ha pasado eso. Y están construyendo algo muy bonito en torno a la conservación del mono araña. Cuéntame cómo ha sido ese. Sí, no, pues Sasha, ha sido un proceso largo, mejor dicho, hoy en día yo siento que la Fundación Proyecto Primates, que es una pequeña organización, digamos, que fundamos con Gabriela de Luna hace casi más de 20 años, nosotros llegamos a tratar de hacer un proyecto de conservación para una especie de mono araña, que es el mono araña café, que le dicen también choibo, del cual no se conocía casi nada. Pero una cosa es en el papel y en el mapa decir, ay, voy a ir a trabajar allá, y otra cosa es aterrizar en un sitio donde la gente está viviendo, ¿cierto? Nosotros, después de recorrer muchos sitios, llegamos a un pueblo pequeñitico, un caserío que se llama Bocas del Carare,
un sitio que también pues había estado ahí en el epicentro de la violencia del país, que unas comunidades, sobre todo pescadoras en ese momento también, que tenían una cantidad de necesidades no resueltas y no era tan fácil como llegar a decir que íbamos a proteger unos bosques y no a usarlos más. Nosotros la verdad que llegamos muy orgánicamente con la ilusión de trabajar con los micos y poco a poco ciertas cosas nos fueron acercando a la comunidad, ¿cierto? Entonces las personas que nos llevaban hasta los bosques eran pescadores de la comunidad, cuando teníamos que quedarnos en el pueblo, nos quedábamos en la casa de las personas y realmente es una construcción de confianza de día a día. Nosotros empezamos con una idea, realmente dos de nuestros estudiantes, Andrés Montes y Natalia Alvis, de empezar a hacer, bajo la idea un poco de Gabriela, también de vincular a la comunidad, talleres con las comunidades. Y sobre todo empezamos con los niños. Pero al principio no los dejaban ir porque pues había una desconfianza de quiénes éramos, un contexto en el que no era tan fácil soltar a los niños Pero en el día a día empezamos a tener esa relación. Ya las personas que nos transportaban, entonces sus hijos nos conocían y de pronto iban al taller, los niños contaban, y esto empezó a tener una fuerza muy grande. Hoy es precioso que realmente los niños y niñas que van a nuestros talleres son los hijos e hijas de los que estaban hace 10 15 años con nosotros. Ujú. Entonces, eso genera una cantidad de, de relación pues ha habido una relación de confianza. Nosotros hemos tratado de ayudarle a la comunidad, ¿cierto? Es difícil decirle, no use los bosques sin oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para generar oportunidades para que la gente pueda hacerlo sin un compromiso? ¿Cómo trabajamos juntos? Y realmente yo creo que ese ha sido como el éxito, es que realmente estamos como de tú a tú, ¿cierto? Nosotros no somos autoridad ni queremos serlo, nosotros no llegamos a decir qué se debe hacer y qué no, sino tratamos de empezar a convencer. Hay gente que de una vez se alinea porque de pronto tiene esa vena un poco, hay gente que de pronto no le suena, pero poco a poco lo que queremos es que la gente entienda que es que nosotros no llegamos como con un mensaje, no sé, como impositivo, sino con una idea de cómo convivir con la naturaleza. Y yo siento que en esa zona del Magdalena Medio se está generando, obviamente empezamos nosotros allá y no le quiero quitar el rol importantísimo que han cumplido muchísimas organizaciones que se han articulado. Hay muchísima gente y todo eso Mm. suma. Y la verdad que yo lo que siento es que ha habido un apoyo y un interés de vincular a la comunidad y en este momento la relación de confianza, que es lo que es la base de todo. Mejor dicho, si hay confianza, hay posibilidad de hacer cosas juntos, porque se sabe que queremos el bien de todos en estos procesos. Entonces, yo creo que ahí está eso y la verdad que para nosotros es hermoso llegar al pueblo y que los niños griten Andrés Link o Gabriela, porque hay una emoción, hay un contacto Sí. personal, mejor dicho, y yo creo que ahí está como el fundamento de lograr pues cosas en conjunto. Andrés, y digamos todo el festival, porque hay un festival allá del Mono Araña que se llama el Festival Del del Choigo y sus Choigo y sus amigos. amigos, ¿eso ya existía o eso fue naciendo a raíz de... Esa fue una de las ideas realmente con una fundación como la nuestra, Fundación Proyecto Primates, que es bien pequeñita. Dos de nuestros estudiantes, no, de hecho varios, decidieron, ay, hagamos algún tipo de festival, algún tipo de cosa cultural? cultural alrededor del Mono Araña. Y el primer festival fue simplemente hacer un par de máscaras, salimos a recoger basura, salimos a hacer como a pintar unas cosas muy, muy básicas con algunos de los niños que hoy en día son adultos de la comunidad. Y fue lindísimo, fue como nos abrió la oportunidad de hacer algo cultural en torno a la diversidad, ¿cierto? Que si bien las comunidades la conocen, pues realmente hay una relación más como de aprovechamiento Ujú. con la parte pesquera o, o los recursos naturales como madera, eso, pero ¿cómo hacemos para que todos nos enamoremos de eso que está al lado de nosotros y que está tan amenazado? Y lo más bonito es que seguimos con estas actividades. El año pasado hicimos el 10º, pero el 10º festival ya significa, nosotros ya somos simplemente no sé cómo llamarlo, como unos Facilitadores. facilitadores, pero casi sí, como parte de un grupo mucho más grande, porque realmente la comunidad y varias de las asociaciones que hay, de mujeres, de pescadores, de los viveros, que se apoderan, sí, se apoderan, digamos, o toman la iniciativa para sacar adelante los festivales. Entonces es muy bonito, es un espacio donde realmente lo que queremos es, sin mucha pretensión, acercar a las comunidades a
no sé, que se vuelvan a hacer los platos típicos, que se miren las artes de pesca tradicionales, que se hagan los bailes, unos bailes lindísimos que hacen los jóvenes y las jóvenes allá. Entonces, dentro de todo lo cultural, llevarlo hacia la protección del mono araña y sus amigos. Entonces participa el paujil, el Ujú. manatí, el bagre, todo trata de articularse en torno a un momento para, no sé, para reconocer esa diversidad tan linda que convive con las comunidades y con nosotros allá. Wow, increíble. Ese es como el sueño de cualquier proyecto que uno inicia de conservación. Yo creo lograr ese vínculo Sí, entre la sobre todo que la comunidad. gente se apasione por hacerlo. Y Mm. no todo el mundo, hay gente que le cuesta más, hay gente, pero nuestra ilusión es que haya ese espacio y que sin ninguna, no sé, sin ningún compromiso la gente empiece a Empoderarse participar, a pero participar. también a cambiar comportamientos. Ahí menciono, dentro de las cosas que hacemos, como les decía, nosotros no somos autoridad para llegar a decir que se hace y que no, pero cuando llegamos al pueblo había varias mascotas, digamos, de vida silvestre en el pueblo. Normal, ¿cierto? La gente siempre las ha tenido, pero cada vez más entendemos que les va mejor a estos animales en su vida silvestre, ¿cierto? Es como estar uno cautivo, es lo último que quisiera, sobre todo para animales sociales. Pues poco a poco esto ha ido reduciéndose y reduciéndose y es casi que anecdótico cuando que alguien tenga una mascota en su casa. Y son simplemente cambios de comportamiento. La gente empieza a entender como no, estos miquitos están mucho mejor en su ambiente natural. En el pueblo, digamos, hay un nido de unos monos nocturnos, vamos a convivir con ellos. Tuvimos un estudiante también que aprecio mucho, Juan Salvador, que le mostró a los niños lo que eran las culebras, los Mm. sapos, las ranas y todo, y los enamoró en cierta manera. Hoy en día, eso fue hace 8 o 7 años, los niños hablan de Juan Salvador y de la rana esta arborícola que canta en tal. Entonces es como enamorarse, como también convivir. Esos cambios comportamentales son claves y el festival y otras cosas pues suman a esa iniciativa. Andrés, usted es científico y déjeme hacerle una hipótesis, pero hubo un momento de rotura o de fractura o de fragmentación de nuestra conexión con la naturaleza, digo históricamente, y uno empieza a trabajar con niños y se da cuenta que es muy fácil volver a conectarlos, muy fácil, toma tiempo y todo lo Ujú. que usted ha mencionado. Y usted es reconocido por las historias que cuenta y que todos los días logra sacar de sus resultados científicos hacia las historias que le cuenta a las personas para enamorarse de la naturaleza. ¿Cuál es esa historia insignia que usted tiene de campo Uy, en que usted dice, esto me enamoró de la naturaleza? no sabría. Mejor dicho, es tan difícil pensar en algo, em, no sé, creo que es tan difícil es porque es algo que yo he estado mucho tiempo en la selva, muchos días de mi vida en la selva, miles probablemente, y todos los días hay algo que yo nunca haya visto. O sea, y todos los días hay algo como inesperado. Así como alguien se monta en la buseta para ir al trabajo y algo pasa en su trabajo, cada día pasa algo, en la selva también. Uno se encuentra una especie que nunca había visto. Finalmente reconoce el canto de un ave que ha sonado 5 años y no sabía quién era. Em, Pasa algo bonito. Hay, hay, hay muchas anécdotas, es que son miles, entonces no podría contar, pero hay cosas lindísimas. Una vez en una selva en la Amazonía empezó a cantar un pajarito. Justo estábamos siguiendo unos micos que los seguimos todo el día, monos araña, y estaban descansando. Y empezó a sonar un pajarito que canta, yo no sé hacerlo bien, pero es como... Y en esa aburrición, estando ahí uno esperando a los micos a que se despierten, yo empecé como a repetirle. Y cantaba el pajarito, y yo le cantaba, y me respondía, y era, pues entonces uno siente como conexión y, Claro, hoy lo estoy claro. haciendo súper bien, aunque no. El pajarito cantaba, yo cantaba, y eso pasó un rato, no sé, un par de minutos, y de pronto yo vi que el pajarito como que se iba acercando, o se movía como algo de vegetación, pero pues dificilísimo verlo, y seguimos en esto, y cuando se acercó, que salió, no salió un pajarito, sino salió un felino, un jaguarundi, que es como un felino pequeño hermoso, que es muy difícil de ver. Yo no sé cuál fue la historia, si es que el jaguarundi me estaba engañando a mí silbando, que obviamente no, o si estaba como persiguiendo al pajarito, pero apareció ese animal que es difícil de ver y son esos momentos como,
que uno cuenta y no lo creen. Sí, Wow. Uno cuenta y no. pero todos los días yo diría que hay algo para contar y por eso es tan lindo estar en el bosque y a veces estar con más gente porque uno siempre comparte algo fascinante y se vuelve muy, muy real la vida. Y solo lo conecto, Martín, con lo que usted decía, que nos hemos desconectado mucho de la naturaleza. Yo creo que ahí está el problema. La ciudad y la comodidad, y mire, nos ha desconectado. Entonces miren que la mayoría de la gente, uy, no, ir allá con mosquito y con una cucaracha, se vuelve un tema. Tedioso. Sí, nadie. Uy, allá en estas condiciones. Pero eso, o sea, esas comodidades que es como un mundo un poco artificial o manipulado, porque no, de todas maneras es natural, nos ha alejado. Entonces, y es imposible enamorarse de lo que uno no ve, ¿no? Uno, de pronto a través de los documentales, sin duda, pero es muy difícil enamorarse de algo que uno no ve. Y el día a día, con toda la tecnología, las comodidades que tenemos, nos aleja un poquito. Y ahora, digamos, todo el tema de la tecnología, de redes sociales y todo pues estamos viviendo en un mundo casi que ajeno, en vez de darnos como En la el oportunidad. metaverso. Sí, en vez de darnos la Mm. oportunidad de simplemente caminar un poquito y yo, yo me pongo a ver en el lugar donde trabajamos en San Juan, en el Magdalena Medio, ahorita estuvimos todas estas semanas, si uno se sienta en el jardín de la casa, en un ratico ve 20, 30 especies de aves. Y si uno pone cuidado, llega un carpintero, después llega, no sé, un atrapamos, o sea, solo sentado ahí tomándose un café, hay todo un mundo de cosas pasando y eso lo puede hacer uno en Bogotá, ¿no? Si uno sale a Mm. cualquiera de los parques que hay cosas pasando de la naturaleza que son fascinantes y mi invitación sería, dejémonos enamorar de ese mundo tan lindo que tenemos que parece que fuera, esto es un planeta como no hay en el Sí, resto del no. universo y esto es como un momentico en el tiempo, vivimos que 50, 70, ojalá 80 años, es Sí, fracción de ínfimo. segundo, disfrutémoslo que esto es hermoso. Y además, estamos dentro del planeta que es espectacular, dentro de un spot que es Colombia, que realmente es como un desperdicio no hacerlo acá, estando acá, porque es que pues, somos el segundo país más biodiverso del planeta y lo que uno se encuentra acá es lo que tú dices, es alucinante, es tanto que es como uno se sienta y es tanto las aves, es tanto si uno busca un poquito lo que se encuentra, que sí, hay que aprovechar que vivimos No, en este país total, para... y esa sería una invitación para todos y para todas. ¿Cuánta gente no invierte una cantidad de dinero para poder venir a ver acá paisajes, páramos, pájaros? Y nosotros lo tenemos A a la la vuelta vuelta de de la la esquina. esquina. En Bogotá, si uno se pone a pensar, si uno se descuelga para el Magdalena Medio, tiene un mundo de cosas. Si uno se sube al páramo, tiene otro. Si se va al llano, y está, cosas que están a 2 o 3 horas. Em, sí, o sea, yo creo que tenemos que pensar primero para nuestro propio bienestar, simplemente disfrutar de esta belleza, pero también es un país que debería entender que ese es su verdadero potencial, Mm. ¿cierto? Nosotros todos y todas, empresarios, políticos, no sé, ingenieras, todo el mundo debería entender y jugar un rol de cómo explotamos lo más valioso que tenemos, explotamos en una buena manera, lo más valioso que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo podemos usar eso como el diferenciador de por qué ir a Colombia y todo el mundo quisiera venir acá por el tema de la biodiversidad? Cuando se establece la misión a la Luna en Estados Unidos, Kennedy da un discurso famoso en el que dice, no lo hacemos porque sea fácil, lo hacemos precisamente porque es difícil. Y yo creo que eso que usted está mencionando de volver a nuestra biodiversidad es difícil, no va a ser fácil, va a requerir una coordinación enorme, pero nuestra ida a la Luna creo que podría ser la misión a nuestra biodiversidad, a entenderla, a ver cómo un niño puede amar una rana una rana arborícola que está cantando, cómo un niño puede entender que hay animales sociales, ese término que usted mencionaba, Ujú. cómo un joven puede enamorarse no solo de la pareja en el colegio, sino además de ese Sí. mundo que está allá afuera cuando sale a Sí, caminar. y la gente piensa que esto es un rol de los biólogos y los Mm. ecólogos y las ecólogas, y no. Como si yo soy un ingeniero de carreteras, mi visión está listo en optimizar todo lo que tenga que ver con la construcción, pero cómo está embebido en el espacio que estamos construyendo, ¿cierto? Como si estoy construyendo una carretera en un país megadiverso, tengo todas las consideraciones, como si el desarrollo urbano, el desarrollo rural, la gran agroindustria, ¿cierto? No es que no se deban hacer las cosas, es cómo lo hacemos de una manera integrada
con la conservación. Y yo siento que con la fundación hemos empezado como por lo menos a ver algunas opciones, digamos, con el sector ganadero. El sector ganadero usa en muchos sitios zonas que eran bosques antes, ¿cierto? Pero nos hemos aliado con ellos, con algunos. ¿Cómo reconectamos? Las zonas Mm. ganaderas van a seguir siendo ganaderas porque ese es el negocio, el motor económico, pero ¿cómo hacemos que esa ganadería simplemente se integre con una protección de la biodiversidad, del funcionamiento de los ecosistemas? O sea, tiene que haber como un gana-gana para todos. Y si no pensamos en la ganancia inmediata, sino a largo plazo, la gente y con muchos ganaderos en el Magdalena Medio estamos trabajando para eso. De pronto hay una ganancia ligeramente menor en el corto plazo, pero las fincas van a tener agua a largo plazo, van a tener recursos necesarios para el manejo de la finca y su ganadería va a ser tan productiva y ojalá la gente del otro lado de la historia pues reconozca que esos productos que salen sostenibles pues hay que apoyarlos. Pero hay cómo hacerlo, cómo integramos nuestro desarrollo con la conservación del planeta en que vivimos. Sí, Andrés, aprovecho que hablas de reconectar y de lo que están haciendo con los ganaderos, porque me imagino que están tratando de generar conectividad. Y la conectividad para las poblaciones es supremamente importante. Y en el Magdalena Medio hay un caso que es que tú te encontraste con dos marimondas albinas, no sé si dos o una, Son tres ahora. son tres. Y a ver, contextualizo esta pregunta porque es que encontrarse eh, una característica de estas implica que detrás hay pasando algo con las poblaciones, implica que genéticamente está pasando algo y eso tiene que ver con la conectividad, justamente. Entonces, cuéntame primero, o sea, quiero saber todo lo técnico y lo científico, pero también quiero saber qué sentiste cuando viste una Sí, marimonda albina en la no, mitad del fue monte. raro. Eso fue hace un par de años. Nosotros trabajamos con un par de grupos, trabajamos, quiere decir, lo seguimos todos los días, miramos su comportamiento, etcétera. Y no sé qué pasó, eso fue como 2011, 2012 con esa gran inundación y todo. Y unos micos se cambiaron de un fragmento a otro. Fue como un desorden que estaba pasando y se nos desarregló, digamos, la historia que teníamos ahí. Entonces quedaron unos grupitos muy pequeños y decidimos ir a buscar otros más grandes. Y ahí encontramos el grupo que nosotros llamamos hoy en día del albino. Y realmente fue muy interesante porque lo vieron varios de los estudiantes y me decían, hay unos albinos, o sea, unos monos que no tienen pigmentos, son blancos. Y yo decía, no, debe ser como una cosa de la luz, debe ser. Pero realmente cuando fuimos y los Usted vimos, incrédulo. pues un poquito, además como son un poquito claros estos micos, no era Ah. imposible que con un Más poquito de mono. luz, y a veces uno ve, además, los bebés de esta especie nacen blancos, como muy Ya. grisosos. Entonces uno puede, yo dije, no, ahí hay como esas cosas que uno ve Usted como buen y profesor pensaba que los alumnos estaban equivocando. más o Mentira, menos, mentira. más o menos. No, pero si era Mentira, como, mentira. será, pero cuando fuimos, sí, un mico completamente blanco, no es albino del todo porque tiene un poquito, los ojos, digamos, son cafés. Es un tipo de albinismo que se llama, es, ay, se me olvidó, leucístico. Pero el pelo sí es completamente blanco. Entonces fue impresionante. Al principio no pensamos mucho, fue como, uy, qué belleza, ¿no? Porque además es como un fantasmita en el bosque moviéndose y se veía bien, ya era grandecito, no adulto, pero grande. Y fue después que empezamos a pensar todo lo demás, ¿no? O sea, al principio fue la fascinación de, uy, qué interesante este mico de otro color, bueno. Y después fue como, bueno, ¿y esto qué? Pero yo no sé si la gente se acuerde de esa, hay unos muñequitos animados que se llama Copito de Nieve, que era un gorila de el zoológico de Barcelona. Ese gorila, como bebé, lo encontraron en África Occidental, pasó toda su vida en el zoológico de Barcelona, era como el muñequito que uno compraba, el gorila blanco. Pero se sabe que ese albinismo de ese mico venía porque probablemente las poblaciones estaban separadas, digamos que los miembros del grupo se empiezan a cruzar entre parientes cercanos y eso tiene un montón de problemas genéticos. Y eso es lo que estábamos pensando, pero lo que nosotros pensamos, para bien un poquito, es qué suerte tener este mono albino. Primero porque nos hace un llamado súper claro de, mire, es como un embajador de la especie, ¿no? Diciendo como, oigan, cuenten mi historia. Yo estoy bien, pero miren lo que está pasando acá, tan preocupante. Y claro, en un Magdalena medio, en toda esta región que tiene fragmentos aislados, pues él, porque era un macho el más grande, lo que nos estaba diciendo es, oye, hay que hacer algo, ¿cierto? O sea, acá estamos, pero no vamos a estar dentro de muy poquito. Después de él nació su hermano, también Albino. albino, su hermano, que no es albino, y recientemente nació su hermanita, Clarita, que es albina.
Es un caso de un grupo, pero a unos cuantos kilómetros de ahí encontramos un mono nocturno, a ese sí completamente albino. Y entonces empiezan a pensar, estos son señales que nos dicen, hay que hacer algo como muy rápido. Acuérdense, por estos monos, pero por toda la biodiversidad. Lo mismo que le pasa a los monos le debe pasar a un puercoespín, a un Y a especies no hormiguero, móviles, pues a plantas también ¿sí? que O seguro a hay ahí. pajaritos que no son capaces de salirse del bosque para... Entonces lo que pensamos es, hay que trabajar, obviamente, con las comunidades y con Con los todo el mundo. actores locales, finqueros, ganaderos, palmeros, en temas de reconectar el paisaje para que sea un paisaje resiliente, ¿cierto? Que no necesite más acciones humanas y que así como se está dando la ganadería, pues se esté dando dentro de un paisaje natural que sigue sus dinámicas habituales. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y ahí, digamos, para explicarle un poquito a todos los oyentes que de pronto no entienden cómo esta dinámica de poblaciones, es preocupante porque cuando hay una población aislada que no tiene conectividad con otras poblaciones, empieza a haber una disminución en la diversidad genética. Y esto es gravísimo para la supervivencia a largo plazo. En el episodio que grabamos con Di Domenico lo explicó muy bien y es como necesitamos ser diferentes todos para poder sobrevivir a enfermedades, para poder sobrevivir a muchas cosas. Y si estamos aislados en una isla y somos cada vez más parecidos entre todos, pues es como sí, Un reto un poblacional. reto poblacional. Solo ahí como Y ahí para... hay una anécdota. Mm. El albinismo, digamos, es una condición bien interesante porque es perder como el pigmento, pero en muchas especies no es tan grave. O sea, los organismos logran sobrevivir, pero pónganse a pensar qué pasa si no se daña lo que sino qué pasa si se daña, no sé, la hemoglobina con la que respiramos en ese proceso de reducción de la diversidad genética. Pues son organismos que no nacen y ahí es donde empieza a escondidas de nosotros, ¿cierto? A pasar a generar procesos que terminan extinguiendo estas poblaciones. Andrés, ganador del premio Whitney Award. Eso es como el Nobel de El los Oscar, biólogos o ¿verdad? el Oscar de los biólogos. Usted pues es muy modesto, pero cuéntenos un poco el premio a No, qué va. pues es un momento muy bonito. Este año nos dieron el premio Whitley Awards for Nature. Además, qué pena, hago un paréntesis, Andrés dice nos dieron porque él todo lo que ha hecho lo ha hecho con Gabriela de Luna, ¿no? Y tú siempre la incluyes en todo y claro, el premio te lo ganaste tú, pero ahí está Gabriela. Sí, claro, no, Por yo eso tú estoy dices solo. nos dieron. Nos dieron. Yo sé que es por eso. No, y totalmente. Es un premio, se otorga a personas, no a organizaciones. Entonces, en este caso, con Gabriela, que hemos hecho un proceso, pues Conjunto. todo el tiempo, 20 años trabajando juntos, aplicamos y nos lo ganamos. Pero fue muy bonito porque es el reconocimiento del trabajo que ha hecho Gabriela y el trabajo que he hecho yo, pero realmente nosotros hemos hecho solo una, como una inspiración o empujar a los demás a hacer cosas. Cientos de estudiantes han pasado por el proyecto, que son los que realmente construyen estos, cientos de personas de la comunidad que han trabajado con nosotros. Entonces, sí fue muy bonito, eh, pues porque es como un momento icónico, ¿cierto? Y porque yo también siento, para Gabriela y para mí, es un momento pues de felicidad porque no es, no cambia nada lo que uno ha hecho, ¿no? ¿Cierto? Como dicen, nadie le quita a uno lo que ha bailado, pero sí es un momento en que se puede reconocer y se le puede dar mucho, mucho bombo a esta historia. Pero uno no cree y también repercute sobre toda la gente que trabaja con nosotros. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan en el vivero y que muchas veces dentro de la comunidad es como, uy, esta gente, no sé, ese trabajo ahí de flojos, echándole tierrita a esto que no es de flojos, es Es durísimo. durísimo. O personas como Arnulfo Montoya, que trabaja con nosotros hace 10 años y que es nuestro asistente de campo de primera mano, que nos reconoce los animales 10 minutos antes de que los podamos ver nosotros, como ellos también son reconocidos como que están haciendo una labor importante y en sus comunidades, en su entorno, esas personas y nosotros solo somos un ejemplo. La Fundación Proyecto Primates hay, yo diría que hay cientos de organizaciones iguales a nosotros y tan merecedoras del premio que hacen lo mismo, pero lo bonito es cómo le damos ese reconocimiento a esa gente que en el día a día, incluyendo nosotros, Gabriela y yo, pero sobre todo los que están allá en terreno, sembrando ese arbolito hoy. Hoy seguramente Ronald Mejía está sembrando unos árboles con sus dos compañeros, o Carla está en el vivero,
o Arnulfo está entonces esa gente está en el día a día sin ninguna pretensión, poniendo ese granito de arena para que el mundo sea mejor. Entonces ese premio, sí, sí nos toca un poquito en la vanidad, como de qué felicidad poder Claro. ser reconocidos por algo que creemos que es bueno en este planeta, que tanto necesita cosas buenas. No, pues lo reconocemos con toda y muchas No, gracias, gracias. por lo que hacen. Déjeme preguntarle una más jovial, si quiere, pero hemos hablado de Arnulfo, de Juan Ronald. Salvador, de Ronald, de Gabriela, ha mencionado muchos nombres de humanos, pero a mí siempre me ha parecido curiosísimo que los biólogos nombran a los micos y a las familias de micos, como usted bien dijo, y van Clarita. sabiendo las hermanitas y Clarita, y etcétera. ¿Cuál es ese nombre, cuál es ese mico que usted recuerda especialmente? Y yo sé que me va a decir que todos, pero ¿cuál es ese que recuerda especialmente y por qué? Cuéntenos Sí. algún comportamiento que tenía. No, para que no, por si ellos ven el programa, que no se ofendan. No sé si haya uno en realidad, o sea, cada uno tiene, pero todos tienen historias. Hay, por ejemplo, unas 4 o 5 hembras que yo conocí en el año 2005, perdón, que ya eran adultas cuando yo llegué, o sea, tenían crías, y de hecho por genética supimos que eran crías de machos. Esos machos para ser adultos ya tenían que tener 8 años. O sea que ellas que tuvieran que tener ese hijo mínimo a los 9 años, ya tenían que tener 17 años claro. mínimo Mm. en 2005. Más los 20 años que han pasado, son hembras que tienen 40 años. Entonces para mí, Ana, Luna, Mica, Eva, Nipa, se me vuelan algunas, y Sofía, y les tengo la cara, o sea, si las miro en este momento, sé quiénes son, pues son como icónicas, no sé, como que con ellas fue las primeras vez que las dibujé en un cuadernito y les pusimos un nombre, y hoy en día conocemos todas sus crías, ¿cierto? Yo sé, ahorita se me olvida. Todo el linaje. Pero yo sé que Luna tuvo a Liana, después a Lela, después a Lorenzo, se me vuela alguno, pero todo. Entonces está toda esa genealogía. Entonces es una relación un poquito más allá de Mico 1, Pez 4, macho adulto. No, es un individuo con personalidad. Entonces esas hembras para mí son como muy lindas, pero también siempre ocurre que aparece algún mico que tiene una personalidad como particular. Y hay uno que se llama Nenki, que lo conocimos desde muy chiquito, un macho, y que siempre fue un desastre como de esos lindas criaturas que siempre se meten en problemas. Entonces, ellos bajan a veces a comer tierra a unos sitios y van por orden, y Nenki desde chiquitico bajaba, y todos salen con un poquito de barro en la boca. ¿Por qué comen tierra? Comen tierra para complementar la dieta, ellos comen solo frutas, y la tierra tiene como unos minerales que les ayudan, como las vacas cuando van a los saladeros. Claro. Entonces, y muchos animales, los venados, muchos animales van a estos sitios. Pero estos micos bajan y Nenki siempre subía, o sea, era difícil de reconocerlo porque era como una mancha gris, café, como del barro, y era como de lo necio que era, él se revolcaba ya. Yo me imagino que todavía no sabía que eso es peligroso porque ahí es donde pueden llegar los jaguares o pumas a depredarlos. Pero durante toda la vida era como el más juguetón. Entonces como él y de cualquier otro podría contar como la historia, porque son individuos, ¿no? Con personalidades que son amigos de otros y que no quieren a otros. O sea, es muy cercano a la manera un como colegio de niños. o nosotros como adultos. Nosotros como adultos. Son claro. el mismo tipo de relaciones. Uno ve, porque ellos andan como separados, que a veces llega uno y se da cuenta quién es y sigue. O sea, es como, uy, este grupo no qué me queda mamera. acá. No, Hay otros que no, se ven y se abrazan y hacen sonidos. Hay relaciones muy íntimas y muy estrechas entre estos individuos que lo hacen muy fascinante. Andrés, cuéntame, ¿qué te tiene apasionado por estos días? Es decir, yo sé que te apasionan las marimondas, pero ¿qué consume tu tiempo? ¿Qué son las cosas que más consumen tu mente como porque te apasionen en este momento? Sí, pues en este momento muchas cosas, pero es en parte porque yo creo que a mí me apasiona todo, en el sentido de, en el mundo natural todo es fascinante, entonces los micos me siguen fascinando. Ahora, por ejemplo, queremos como tenemos la primera oportunidad de usar como nuevas tecnologías, cámaras trampa, drones y todo para finalmente cuantificar las poblaciones, a ver, siempre decimos, no, está muy amenazado y todos nos preguntan, ¿cuántos monos araña quedan en Colombia? Y es como, uy, no sabemos. Necesitamos saber, ¿cierto? Y necesitamos saber si en un sitio donde se conserva las poblaciones se mantienen o si en un sitio donde hay, no sé, crecimiento muy,
muy grande de la agroindustria, las poblaciones bajas, necesitamos entender para tomar decisiones. Entonces, esa parte de integrar la tecnología con el estudio de los micos me fascina. También me fascina el día a día de seguir los micos, mejor dicho, ahorita tengo 2 estudiantes que están conmigo, Paula y Gabriela, haciendo lo que hacíamos con Pablo Stevenson hace 20 años, que es mirar la dispersión de semillas por estos micos. Y eso me encanta, el día a día. Pero ahora encontré la paleontología también hace unos años por los micos. Y me encanta también como entender un poquito más de la vida del pasado, ¿no? Ahorita uno no cae en cuenta, pero todos los animales que tenemos y plantas son esa foto de hoy. Pero si uno se devuelve 70 millones de años, era un mundo diferente, ¿cierto? Con los animales que no existían hoy. Si se devuelve 300 millones de años, era un mundo diferente. Entonces, que tengamos la suerte de recuperar algunas de esas formas en los fósiles y entender el pasado, para mí también es como fascinante. Y tengo amigos locales como César Perdomo, paleontólogos, que, mejor dicho, me han abierto las puertas al mundo del pasado y es fascinante. Y quiero entrar un poquito más allá, pero antes de entrar quiero preguntarle a Martín, Martín, ¿usted qué haría si se encuentra un fósil? Uy, no, pues llevárselo a Andrés Lick. Es que lo pregunto, Andrés, porque yo conociendo pues que ahorita estás metido en este mundo de la paleontología, yo decía, pero Andrés es un berraco porque es que yo me encuentro un fósil y no sabría cómo seguir por ahí, a pesar de que es también como, creo, algo que me apasionaría. ¿Cómo es que tú te encuentras un fósil y decides, voy a meterle energía a esto y voy a abrir casi que una línea nueva de investigación? No, total. O sea, ¿cómo es eso? Es una locura y tampoco es una cosa no es tan sencillo. Sí, no. Yo realmente empecé en el mundo de los fósiles porque en Colombia hay un sitio muy importante que es en el desierto de la Tatacoa, donde hay muchos fósiles de una época de hace 13 millones de años. Y es un sitio donde tienen muchos fósiles de micos. Realmente yo no estaba tan interesado, es muy famoso por esto. Cuando empecé hace 10, 12 años a ir allá, lo que yo quería era volver a iniciar unos estudios que se habían terminado por cosas de orden público y por otras cosas hace un par de décadas. Y yo quería abrirle camino a mis colegas que son expertas en ese, y empecé a ir con ellas, y eso me empezó a encarretar. Empezamos a encontrar otros grupos, cocodrilos, tortugas. Empecé a conocer gente muy importante allá, local, que también estaba muy apasionada con este tema, y fue como del día a día, y poco a poco fue como que me fui enganchando, y hoy en día me encanta, mejor dicho, me encanta el trabajo del paleontólogo de campo, o sea, ir a buscar los fósiles, rescatarlos, y lo que representa como descubrir la vida del pasado. Dicho eso, también aprendí algo que de pronto para colombianos y colombianas es importantísimo: los fósiles no son de nadie, son realmente en Colombia un patrimonio de todos. Y si alguien se encuentra un fósil, sobre todo los niños y niñas que cuando tenemos eso uno lo quiere coger para uno, lo más importante es que no es de uno. Ojalá que uno lo colecte. O sea, si ustedes niños y niñas me están viendo, ustedes, primero, es difícil colectarlo porque no lo puede dañar. Lo primero que uno debería hacer es avisarle a alguien, a un museo o algo, pero pueden acompañarles y pueden ser parte como el colector. Puede ser, no sé, Pepito sí, Pérez Pepito Pérez o Pepita ayuda a Pérez. eso. Pero ese material es muy importante que siempre quede o en el Servicio Geológico Colombiano o en los museos que tienen permiso para eso. Porque Autorización. uno se enamora, es como un poquito como El Señor de los Anillos. Es precioso ese, pero uno lo va a tener ahí, se pierde, y hay unas piezas que son de un valor irrecuperable y que merece todo el mundo tener la posibilidad. Entonces, mi recomendación es: dedíquense a la paleontología, es un mundo hermoso, pero es bueno entender un poco las reglas de juego porque es tan hermoso que es justo que no solo los colombianos, que todas las personas tengan el derecho a conocer ese material. Entonces, hay sitios, hay gente muy dedicada a eso que ayuda a conservarlos, y uno cuando encuentra un fósil quiere cogerlo porque es la posibilidad de ver el pasado, es una cajita negra fascinante. No, iba a decir que esto requiere otro episodio, pues, o sea, meterse en todo el mundo de la paleontología y de lo que tú estás haciendo No, con yo los encantado. fósiles. Otros 4. Sí, Yo encantadísimo. necesitamos meternos ahí porque de verdad vale la pena como hablar de lo que estás haciendo en la Tatacoa. Andrés, como a Newton supuestamente le cayó una manzana para descubrir la gravedad,
A usted se le atravesaron los micos, los fósiles y un montón de especies para encontrar ese maravillarse con la naturaleza. Un mensaje de cómo maravillarnos más con la naturaleza. Yo creo que dándonos la posibilidad de mirarla un poquito más, de detenernos a mirarlas, de parar esa vida tan rápida que llevamos y pasar más tiempo en la naturaleza. Yo creo que para todo el mundo, o sea, yo pienso que para cualquier ciudadano, cualquier persona, tener la oportunidad de salir a disfrutar un poquito del planeta y lo que decíamos ahorita, de este país tan hermoso, pero sobre todo mi mensaje sería para los más jóvenes y las más jóvenes que sienten esa pasión, explórenla, mejor dicho. Yo siento que las personas que tienen algún sentimiento desde muy jóvenes de me interesa el mundo natural y todo eso, estamos en el país para protagonizar. Entonces, para esos niños y niñas que nos están oyendo, ojalá y nos están viendo, pues no duden ni un minuto en dejarse maravillar día a día de la naturaleza, porque como yo les decía, cada día hay algo nuevo, cada día, si uno simplemente se deja maravillar, ahí está la historia, no hay que aprender un televisor, no hay que aprender nada, ahí está la historia contándose, además inesperada. Entonces, mi invitación es a que todos y todas nos dejemos maravillar de la naturaleza tan hermosa que tenemos en este país. Le voy a quitar todos sus títulos. Andrés es un naturalista y enamorado del mundo natural. Muchas gracias por haber estado acá. Él nos llama a perseguir, a contemplar, a detener nuestros ritmos para ver esas historias que están no muy lejos, sino a 2, 3 horas, pero también a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Conversaciones Biodiversas. Él fue Andrés Link. Sasha, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta el próximo episodio. Mil gracias por esta invitación.